de grandeza, porque eso es tu palabra, esa semilla de grandeza que caerá en una tierra, Señor, fértil. Declaramos que cae en una tierra la cual va a traer una producción de gloria para tu reino, Señor amado. Derribamos todo argumento, todo espíritu de maldad que quiera robar tu palabra, pues tu palabra dice que Satanás viene para robar la palabra, pero declaramos al enemigo de nuestra alma, al que quiere robar siempre la verdad que tú quieres implantar en nosotros, le recordamos que tú ya lo venciste y declaramos que tu palabra, Señor, va a producir el fruto por el cual está siendo enviada esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Amén. Bendito Dios. Aleluya. A través del conocimiento que vamos obteniendo de la palabra, siempre nos damos cuenta que hay un plan, bendito Dios. El plan de salvación lo hizo Dios, hermano, para la humanidad, porque aquí estamos viendo que la palabra dice que no hay hombre aún justo, porque hablábamos el fin de semana pasado de Job, ¿verdad? Que era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, mas sin embargo, cuando miramos la historia de Job, nos damos cuenta que él mismo dice en un momento, yo, Señor, me siento aquí en silicio y ceniza y me arrepiento, aún me aborrezco, porque a veces hablamos, él hablaba cosas demasiado que yo no entendía y eran demasiado grandes, porque la grandeza de Dios es inescrutable. Y entonces Job llega en un momento a un aborrecerse y a reconocer que a pesar de que él era un hombre justo, que hacía muchas cosas buenas, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Romanos habla en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos, dice, pecaron y están destituidos. Oiga bien, bendito Dios. Y destituidos, hermano, de la gloria de Dios. Esto es alarmante realmente cuando usted lo medita y va al plan de salvación, porque ciertamente Dios hizo, hermano, el plan para salvarnos y nos lo vino a presentar, nos dio a Jesucristo. Nosotros en este tiempo nos damos cuenta, oiga esto, todo el mundo está haciendo un plan. En las noticias se dice: haga un plan de evacuación, haga un plan. Aquí, por ejemplo, en este edificio hay un plan, hay alarmas ahí que si usted mira un incendio o algo comienza a pasar, ahí están las manecillas para jalar y poner en alerta a todos los que estén en el edificio. Hay un plan de evacuación, hermano. Las instituciones tienen un plan de esto, un plan. Nosotros, hermano, tenemos que tener un plan. Recientemente me decía alguien, me pedía información porque fue a aplicar para un trabajo y, hermano, y tiene que tener un plan para esto y cómo se forma esto, cómo se hace esto. Para todo plan, hermano, necesitamos tener nosotros las herramientas, tenemos que tener lo que necesitamos. Por ejemplo, la Cruz Roja, hermano, le da a usted una preparación y una cajita para una emergencia. Hay un plan para eso. Nosotros como iglesia tenemos que estar hablando del plan. ¿Cuál fue el plan del Señor? Bendito Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, el versículo 19, búsquelo ahí. 2 de Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga bien, y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Estoy leyendo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. 2 de Corintios 5, 19, para que lo vea. Y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, oiga bien, por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor hizo un plan de salvación, nos entregó ese plan de salvación. Las personas ahora están necesitando, y eso es lo que necesitamos nosotros transmitir, bendito Dios, en estos tiempos donde las personas están preparando, están haciendo un plan para qué van a hacer, si regresan para acá, si regresan para allá.
en lo espiritual, en la eternidad, el Señor trazó un plan para salvar nuestra alma. Y el plan es que Cristo se hizo, hermano, pecado. Cristo, hermano, se hizo vil para darnos a nosotros la oportunidad de ser reconciliados de nosotros. A ver, dice, no tomando en cuenta los pecados. Mira, hermano, en un momento dice la palabra del Señor que venía la multitud corriendo detrás de una mujer para que, hermano, la apedrearan, la iban a matar porque la habían encontrado en adulterio. Y todos, hermanos, los saduceos, los fariseos, todos aquellos líderes de la ley incluso venían ahí para aplicar una ley de muerte. Pero aquí está la vida. Cristo está ya caminando en medio de esta hermano, comunidad que está ahí, porque el maestro iba de diferentes territorios. Y entonces dice que aquellos vinieron para tentarle, para decir, bueno, mira, esta persona la encontramos en el hecho mismo y hay que matarla. ¿Qué dices tú? Mire bien. Pero ¿qué dice la palabra? El Señor no tomando en cuenta los pecados, porque el Señor, hermano, no vino para condenar. Dice que vino ¿para qué? Para salvar. Hoy estamos en un tiempo que tenemos que hablar. El Señor quiere salvar a las personas, a la humanidad. Él no vino, hermano, por cierto grupo nada más. Él vino por todos, y por eso es importante que nosotros hablemos que en Dios hay un plan de salvación. Entonces, cuando vienen y le dicen, mira, esta mujer la tenemos que matar, ¿qué dices tú? Y mira el Señor, hermano, y se comenzó a escribir ahí. Hasta hoy día los grandes teólogos, los escudriñadores, los escatólogos no saben qué fue lo que algunos dicen que escribió la separación, ¿verdad?, de la ley con el tiempo venidero, que lo que él escribió. Hay muchas cosas de las que dicen, pero en realidad él escribió, pero nadie realmente sabe lo que ahí se escribió, sino él escribió. Y él pone ahí a escribir mientras todos, hermanos, enojados, porque mira los seres humanos cómo somos, hermano. Y los fariseos, según la palabra, el Señor cuando los afrenta a aquellos hombres que se creían muy santos, el Señor le dice, ustedes se miran bien por fuera, pero como el Señor puede mirar por dentro, qué tremendo, ¿verdad? Ustedes por dentro están llenos de huesos de muerto, le dijo. Ustedes por dentro son tumbas, o sea, dentro tienen podridumbre. Wow, hermano, el maestro es terrible. Mira qué tremendo. Aquellos hombres que venían para matar a aquella mujer, el Señor le dice, pues tírele la primera piedra el que es libre, que nunca ha pecado. Mira qué tremendo. El que nunca ha pecado, que sea el primero en lanzarle la primera piedra. Y nadie se atrevió. ¿Por qué? Porque estaban conscientes. ¿Qué es el trabajo nuestro? Hacer reflexionar. Tú y yo no tenemos el poder para cambiar a nadie, pero el maestro sí, porque el maestro le dice a aquella mujer, mira a tu alrededor, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor, le dice, se han ido, ya no hay nadie. Entonces ni yo tampoco te acuso, vete y no peques más. El Señor vino para redimir y para no, hermano, nosotros transversar. Porque, hermano, ¿por qué mucha gente se ha alejado? Porque se siente que solamente quieren, hermano, atacarles. Hay que darles el conocimiento, y el conocimiento de la verdad trae libertad. Alguien alaba a Dios. Aquella mujer fue libre, amado hermano, bendito Dios, no solo de que la mataran, sino de ser salva, de un arrepentimiento. Y esto es lo que habla, que Dios estaba en Cristo, oiga bien, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados a los hombres. ¿Me entiende? Porque la palabra viene para reconciliar. Así que somos ahora nosotros embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oiga bien, reconciliándonos con Dios. O sea, el Señor quiere que voluntariamente, el Señor quiere que cada persona conozca el plan que Él estableció. Bendito Dios. Hebreos en el capítulo 4 versículo 15 dice,
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Oiga bien, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga qué tremendo. Aquella mujer, hermano, cayó a los pies del maestro. El Señor la vio con compasión. El Señor tuvo misericordia de ella. El Señor se compadeció de ella. Él era el Hijo de Dios. Una palabra de él, hermano, hubiera bastado. Si él les hubiera dicho a los fariseos y a todos los que estaban detrás de ella: sí, mátenla. Pero no, hermano, mire, él se tomó su tiempo. Se compadeció. Él no acusó. Él vino, más bien cuando él tuvo que confrontar. Mira qué tremendo esto es, porque esto es lo que nosotros necesitamos, ser nosotros confrontados. Porque el Señor en un momento dice: mire, hagan lo que los fariseos les dicen, lo que les hablan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Mira qué cosa, hermano. Hagan la palabra del Señor, hay que hacerla. Usted no menosprecia la palabra de Dios. Si un ser humano no está haciendo lo correcto, como ellos, hermano, no lo hacían, oiga bien, porque ellos, cuando el maestro sanaba al paralítico, querían apedrear al maestro. Cuando el Señor, hermano, le abría los ojos a los ciegos, cuando levantó a la hija de Abraham, que había estado por 18 años encorvada, hermano, andaba esa mujer con un espíritu que la había encorvado y andaba esa mujer así. Y se encuentra con el maestro, el Señor la sana y esa mujer comienza, hermano, a caminar normalmente. ¿Qué hicieron ellos? Enojarse y decir: este está haciendo estos milagros por medio del diablo, por medio del Belcebú, porque no respeta. Oiga bien, hermano, lo acusan al Hijo de Dios de no respetar el día de reposo, porque era tan sagrado para ellos que no había que hacer ninguna obra. Mas sin embargo, el Señor les dice: si a ustedes se les va el burro en el hoyo, bien que lo van y lo sacan. Si les da hambre, bien que comen. ¿Cómo no habría de hacerse el bien a esta persona que ha tenido por 18 años esta enfermedad? Imagínate, hermano. Por eso dice el Señor: ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Acaso, dijo el Señor, no es bueno hacer el bien? ¿Qué es lícito hacer? Porque el día no se hizo, hermano, que sea más especial que el hombre, no. El Señor habla claramente. O sea, ¿qué es lícito hacer en ese día? ¿El bien o el mal? Hacer el bien. Y el Señor no estaba haciendo algo malo, mas sin embargo lo quieren matar por estar haciendo el bien. Imagínense. Entonces, porque ignoran. Entonces, pero aquí el Señor está hablando, dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, que no nos comprenda. Oiga bien, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando usted medita, hermano, el Señor Jesucristo fue 100% humano como nosotros, nació como igualito nosotros nacemos, así mismito, hermano. O sea, cuando usted mira a la palabra, usted se impresiona. O sea, hay personas que dicen: no, pues él no pecó porque era el Hijo de Dios. Un momento, cuando va a la palabra, él fue igualito que nosotros, le dio hambre. Usted sabe que cuando él llega al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que los cielos se abren y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado. Y miran una paloma descender y posarse sobre él. Él de allí dice que directamente por el Espíritu Santo es llevado al desierto. Y en el desierto tuvo hambre. Igual que nosotros, le dio 40 días, 40 noches. ¿Usted cree un día que usted pase sin comer? 2 días, es difícil, ¿verdad?
ya como a las 2 de la tarde, anda, ya le hablan ahí, pues, que olvídese, si usted no ha tomado pan con café o algo y no está acostumbrado, hermano, ahí le están jalando, como, ¿me entiende? Ahí algo usted siente que le está pidiendo algo de comer. Y el maestro 40 días, 40 noches sin comer, y después de esos 40 días, 40 noches dice que tuvo hambre. Entonces mira, en la necesidad siempre va a venir el tentador, el enemigo siempre va a aparecer ahí porque es enemigo. ¿Entiende? Y viene y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, solo di la palabra, que esa piedra se convierta en pan. Satanás sabía que era como Dios era Dios y tenía poder para decirle a las piedras conviértanse en pan, ¿verdad que sí? Por eso lo tienta. Pero el Señor dice, también está escrito, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire con qué se defiende el Señor. Con la misma palabra. Es impresionante, porque el enemigo conoce la palabra. Por eso nosotros como cristianos no debemos ignorar la palabra de Dios, porque el enemigo es astuto. Sí que Satanás, antes de ser cambiado el nombre, él era alguien que estaba allá en el reino de los cielos, y él conoce más la palabra que cualquiera de nosotros. Por eso nosotros necesitamos entender. Entonces, él tuvo, hermano, hambre. Dice que lo lleva también a lo más alto, en el pináculo del templo, y le dice, mira los reinos de la tierra y su esplendor, todos te los puedo dar, solamente tienes que adorarme. Y nada, o sea, el Señor le dice, solamente al Señor tu Dios vas a adorar, no lo vas a tentar, lo vas a adorar solo a Él. Luego le dice, pues mira, entonces lánzate, está escrito que te van a sostener con sus manos para que no tropieces. O sea, el enemigo, hermano, es astuto y él está interesado en que nosotros violemos la palabra del Señor, no guardemos la palabra del Señor. Pero el Señor dice que Él es alguien que nos comprende. ¿Por qué? Porque Él fue humano como nosotros. Nos podemos acercar confiadamente, no hermano, con temor, sino con confianza, para alcanzar gracia y hallar misericordia. Y no solo eso, sino socorro también, porque ese es el Dios que nosotros sabemos. Bendito servir, bendito Dios. En primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Mire qué maravilloso. Colosenses en el capítulo 1, en versículos 21 y 23 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo. Mire cómo habla aquí el apóstol por medio del Espíritu Santo, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, oiga bien, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, aleluya, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire qué tremendo. Wow, hermano, esto es muy impactante. Cuando usted ve realmente y conoce cuál es el plan que Dios tuvo. Wow, hermano, mire, usted sabe que el apóstol Pablo, el cual ahorita yo acabo de leer, que le está hablando a los hermanos de Colosa, los colosenses. Él está hablando a los hermanos de Colosa y le está diciendo claritamente, Él les está hablando, oiga bien, ustedes eran enemigos de Él en otro tiempo, enemigos en su mente. Oiga, hermano, en su mente, porque los pensamientos del hombre siempre han tendido a alejarse de Dios. Pero ahora le dice, Él los está reconciliando, Él los está atrayendo. Aquí está hablando un hombre, hermano, que en un momento en sus manos tenía el plan y ejecutaba el plan de destruir la iglesia. Cuando usted mira los registros y mira la historia, Saulo, que aquí ahora es Pablo,
Hermano, él mataba niños, mujeres embarazadas, mataba a hombres a espada. El hermano decapitaba. ¿Qué no hacía? Cuando Herodes decapitó a Juan, hermano, que le cortó la cabeza y que el pueblo, hermano, lo aplaudió y lo alabó, él se sintió muy poderoso. Mataron al primer mártir de la iglesia, fue Esteban, un joven, hermano, que era fervoroso en el espíritu, que este joven predicaba y hablaba del conocimiento de la palabra y que, hermano, los principales de la sinagoga estaban asustados, que a un jovencito, hermano, se le llenaba todo aquel lugar, porque estaba hablando de la grandeza de un Dios supremo. Y estaban tan enojados porque la sinagoga se quedaba vacía, y el lugar donde aquel joven estaba predicando, hermano, todos venían a escuchar y estaban, hermano, o sea, wow, maravillados de la manera que les estaba explicando el plan de salvación. Y ellos estaban tan enojados que dijeron: este está blasfemando. Dice que, hermano, pagaron para que hablaran en contra de Esteban, para acusar a Esteban, para ir contra Esteban y condenar a muerte a Esteban. El primer mártir de la iglesia fue un jovencito. Mira, hermano, qué extraordinario cuando tú miras la historia y el plan que Dios ha tenido siempre, hermano, es impresionante. Entonces allí está, hermano, un joven hablando, y allí llega Saulo. Cuando aprueban la muerte de Esteban para que lo maten, lo sacan, dice, de la ciudad, y lo ponen a la intemperie para que lo maten a pedradas. Mira, hermano, dice que Saulo ahí estaba presenciando aquello, y la gente llena de ira, endemoniada, aquellos hombres principales que se creían que solo ellos eran los llamados para ejercer la palabra, para hablar de Dios, y que todo el que se levantaba tenía que ser ejecutado. Cuando usted mira la historia de la iglesia, hermano, yo digo, nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Somos, Señor, ayúdanos, que hagamos algo que marque la historia diferente. De verdad que miserable de mí, como decía el apóstol Pablo. Hermano, si no hablamos de la palabra, ¿qué sería de nosotros realmente? Mira, hermano, dice que Esteban dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y ellos más se enojaban, porque Esteban, en vez de enojarse, en vez de decir algo de maldición contra ellos, dijo: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Dice que crujían los dientes, rechinaban los dientes de aquella gente tan enojada, porque aunque le seguían cayendo piedras, él seguía hablando del plan de salvación, él seguía hablando del amor de Dios, él seguía declarando la palabra. Y ellos estaban, hermanos, enojados de ver que aunque él estaba recibiendo piedras y piedras, en un momento dice que el rostro de aquel joven era como el rostro de un ángel. Y dice Esteban: veo al Hijo de Dios. Y más se enojaban, hermano. Mira, es que entre más gloria uno experimenta, más se va a enojar el diablo. Por eso alaba al Señor, por eso no te detengas, bendito Dios, porque entre más nosotros entendemos y hablamos de Él, el que se enoja es el enemigo, hermano. Pero nosotros necesitamos, bendito Dios, mantenernos firmes, porque dice, mire, ven, fundados y firmes en la fe. Eso era Esteban en ese momento. Y sin moverlo de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Bendito Dios. Lo que nosotros hablamos, se está hablando de toda la creación. Bendito Dios. Hebreos 10, en el capítulo 10, versículo 9 y 10 dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Oiga bien, cuando el Saulo, hermano, tiene ese plan de matanza y está haciendo todo eso, dice la palabra del Señor que el que le salió al encuentro fue el mismo Señor Jesucristo. Y esto, si usted lo medita, ¿quién podía tener hermano, el valor, la valentía, lo vamos a hablar así? Si mire ahora, vamos a analizarnos y vamos a ser conscientes. Sí o no, que usted a veces dice: ay, si ese es hispano, le invitará a la iglesia o no. Y usted para
para hablar de Cristo, le da vergüenza hoy mismo al cristiano en esta fecha. Mire cuánta oposición, hermano, que es tan fácil. Nosotros, por ejemplo, cada semana, cada iglesia trabaja en el flyer de invitación y lanzamos por el Facebook, por el TikTok, por las redes sociales que tenemos, hermano. Y es tan fácil que todos solo le den compartir y invitar, y hasta ni eso, hermano, muchos no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque es espiritual. Pareciera que, bueno, no importa, pero es nuestro deber. Imagínense, y si ni siquiera nos atrevemos a compartir un flyer, a mandárselo a un amigo, a mandarlo por nuestras redes sociales, ¿cuántas veces dedicamos durante la semana a hacer una llamada, a invitarle a alguien a la casa de Dios? ¿Cuántas veces a la semana decimos me voy a ir a parar allá cerca del hospital, de la entrada del hospital? A ver, hermano, yo le digo, Señor, no me dejes quieta, sácame, agárrame de la que dejas, de donde sea, pero llévame. Yo tengo que conocer a alguien que ande necesitado. Por ahí voy a encontrar en cualquier momento a alguien que ande en desespero, que necesita una oración, y yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo quedar quieto. Yo, Señor, ayúdame, así como John Wesley te decía, Señor, él no se iba a la cama sin antes no irle a predicar a alguien. Él no podía irse a dormir sin antes no ir a una plaza. Él se salía a lugares, se sentaba en las madrugadas, estaba frente a las minas de los trabajadores donde trabajaban, y los mineros le tiraban de los carbones de mina, le tiraban, lo golpeaban, hermano, le reventaban. Pero él se acordaba cuando el apóstol Pablo le pasaba lo mismo, que en un momento, hermano, los apedrearon de tal manera que los dejaron que estaban muertos y estaban tirados como que se murieron, pensaron ellos. Mas sin embargo, al día siguiente dice que estaban allá llenos de fervor predicando el evangelio, aunque los habían dejado como muertos ahí apedreados, pensaron que los habían matado. Allá estaban nuevamente predicando la palabra. Mira qué cosa más tremenda. Y así John Wesley decía, Señor, dame Escocia o yo me muero. Dame Escocia. Y los grandes avivamientos no han surgido de grandes multitudes. Han surgido, hermano, de 3, de 4 que dicen, yo no me voy a estar quieto, yo no me voy a estar callado. Por eso es que, hermano, cuando el Señor se pone frente a Saulo, es porque nadie era capaz de predicarle a Saulo, hermano. Si era perseguidor, él mataba a cristianos. Imagínense, ahora usted y yo, cuando predicamos, nos pueden rechazar, pero nadie nos va a sacar una pistola y ahí nos va a matar, o una espada. Y imagine que sin amenaza nos cuesta salir a predicar, y ahora si estuviéramos amenazados. Sí, pero todo lo que está viniendo es necesario, porque por las buenas nos cuesta entender. Por eso es que vino la persecución siempre, porque en la persecución, hermano, hay como sea más unidad, más. Cuando llegó la persecución a la iglesia estaba orando, a Pedro lo meten preso, hermano, lo golpean y lo tienen preso, pero la iglesia entra en ayuno y oración al verse acorralada, a verse, hermano, en dificultades, porque es cierto, hermano. En las aflicciones, ¿quién nos dice, Dios mío, Señor, ay, Padre, hoy sí voy a ayunar, hoy sí esto? Pero no fuera necesario si nosotros prevenimos y nos volvemos gente correcta, que cuando venga el enemigo, cuando nos quiera ver desalentados, animados y sacarnos del camino, nosotros hemos sido fortalecidos ya en la fe y nos mantenemos firmes aunque el diablo nos quiera destruir. ¿Entiende eso? Entonces, el Señor, sabiendo esto, hermano, cuando Saulo va para Damasco, hermano, en Damasco hay avivamiento. En Damasco los hermanos están cantando, están orando, los hermanos están predicándole. Entonces allá va Saulo para Damasco para ir a quitar el avivamiento. El diablo es el que siempre va a atacar el avivamiento, va a atacar el deseo, hermano, va a atacar el fervor en el corazón del cristiano a través de los problemas, de las dificultades, de lo que llegan. Ya lo sabemos. Por eso nosotros, la iglesia, en este tiempo que hemos visto todo el historial desde el Génesis, el Nuevo Testamento, lo de los profetas, hermano, lo de los hechos de los apóstoles, todos los hechos, hermano, lo que aconteció a través, hermano, de los discípulos, de los apóstoles, ya lo conocemos. Nosotros debemos ser una iglesia fuerte, porque Pedro dice, todo lo que nosotros hemos visto, el registro
de Moisés, de Noé, hermano, de José, de Josué, Caleb, todas las historias de Sansón, de Salomón. Hermano, hay tantas historias impresionantes de Nehemías, de Sofonías, de Joel, de Daniel. Y Dios mío, impresionante. Es para que nosotros seamos gente extraordinaria en este tiempo. Hermano, esos hombres, si a caballo y en barco, hermano, recorrieron, Pablo, todo Asia, Roma, hermano. Mira, y le voy a decir esto para los que van a oír, que lo escuchen muy bien, porque el Señor una de estas madrugadas me decía: reprendan, ataquen el espíritu de Nerón. Y yo dije: Señor, el espíritu de Nerón, así, reprendan ese demonio. Y yo, me sorprenden cosas que el Señor hace. Y cuando usted va a la historia, por ahí usted va a la palabra, Nerón era un emperador, hermano, romano. Un hombre tan malvado y tan perverso. ¿Sabe lo que hizo Nerón? Incendió la ciudad, incendió, quemó, hermano. Vaya y mire la historia. ¿Y sabe a quién le echó la culpa? A los cristianos. El diablo hace plan de destrucción. Los únicos que tenemos el plan de salvación somos nosotros, porque Cristo nos lo puso en la mano. Ahí usted y yo lo tenemos, el plan de salvación. Por eso necesitamos hablar. Y el Señor me decía: reprendan ese demonio. Y yo digo: wow, Señor. O sea que esto quiere decir, ahorita mira, hermano, cuánta acusación. A cuánta gente que no ha hecho ningún delito la tienen encarcelada, hermano, por cosas que no son cosas malas. Las tienen presas, las están sacando, están haciendo tantas maldades. Son espíritus. ¿Y por qué estos espíritus están gobernando? Porque la gente hoy no quiere ayunar. Ahora la misma iglesia, para ayunar y orar, ahora no hay esa iglesia que se une y dice: vamos a estar todos este día en silicio, vamos a ayunar, a orar, vamos hoy este día todos juntos, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a ministrar, vamos a ir a dejarnos ver, hermano. Entonces el enemigo está cobrando fuerza. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia, si no se levanta, igual el Señor mismo la va a tener que despertar. Las 10 vírgenes estaban, las 10 estaban dormidas, pero a la medianoche se oyó una voz, y esa voz decía: viene el esposo, salir a recibirle. Y quisieran o no, las 10 se despertaron. Alaba, porque el Señor es el único que despierta. Él es el único el que lo hace. Bendito Dios. Entonces Saulo tenía ese plan terrible, malévolo, iba haciéndolo, hermano. Pero cuando el Señor está interesado en que sepa el hombre del plan de salvación, Él intersectó, y el Señor va a intersectar. Yo eso salgo a hacer todos los días. Tengo que intersectar a alguien que aborrezca. Yo me encuentro con personas, hermano, difíciles, y yo no me molesto por eso, sino y se enojan ellos, pero yo sigo compartiéndoles el plan de salvación. ¿Me entiende? Y muchos se aferran a la religiosidad, porque aún en este siglo tenemos gente que cree en los ídolos, que cree en los dioses que no son dioses, que adora lo que no es Dios. ¿Me entiende? Pero por eso el Señor llamó a un Saulo y lo convierte en Pablo, para llevarlo a territorios donde la gente adoraba a los ídolos, a la diosa Diana. ¿Me entiende? A los finicios, a todas estas gentes, a reyes, hermano, que eran paganos. O sea, Él lo preparó para llevarlo a los gentiles. O sea, el Señor tiene su gente, pero tenemos todos el mismo plan de salvación. El plan que presentaba Pedro era el plan que presentaba Saulo de salvación. Del mismo maestro servimos. La iglesia, tenemos que saber que estamos llamados para ser un cuerpo en Cristo. El mismo plan de salvación que aquellos hombres presentaron, el que nosotros debemos presentar. Un plan de salvación, de libertar al que está endemoniado, de sanar al que está enfermo, hermano, de que el que está ciego pueda ver, que el que está sordo pueda oír, el que está mudo pueda hablar. El Señor, hermano, ha dado eso a su pueblo. Y hermano, cuando lo comenzaron a experimentar, aún los hombres como Saulo, wow, hermano, estos hombres cuando se enfrentaban a los brujos, dice que en la ciudad ahí estaban los brujos engañando y manifestando, haciendo muchas cosas poderosas, porque el poder de la brujería es real, hermano. Pero ¿sabes qué? Algo que me impacta de estos hombres, que cuando vino Enimas, el brujo, y le dijo: mira, aquí está este dinero, dame de ese poder.
el poder del Espíritu Santo no se compra con dinero. Por eso es que nosotros somos una iglesia muy afortunada, porque nosotros recibimos, hermano, por gracia, recibimos porque el Señor ama. Y Él dijo: aquí les doy poder, yo les doy autoridad. O sea, el Señor, hermano, ¿usted cree que Pedro tenía dinero para comprar algo, hermano? No, el Señor lo llamó para ser pescador de hombres. Hasta le dijo que dejara su negocio que él tenía. O sea, y cuando el Señor los hubo capacitado, le dijo: ahora les delego poder, vayan y hagan esto, hagan lo otro. O sea, por eso es que en un momento, cuando están caminando, hermano, hacia el templo, la hermosa, dice que Pedro y Juan estaban subiendo al templo como de costumbre. Estos hombres eran una costumbre. Ya imagino, hermano, todo lo que subieron estos hombres. Los han de haber tratado de perezosos, no les gusta trabajar. Estos solo orando pasan en el templo y andaban con las bolsas vacías, hermano. No tenían dinero. Acuérdense que el que estaba ahí, hermano, paralítico, dice que se quedó mirándolo, ¿verdad? Cuando Pedro le dice: míranos, esperando recibir una moneda, una limosna. Impresionante, ¿verdad? Que le diga a un hombre: mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, hermano. Eso es algo que cuando usted lo lee, usted siente: wow, Dios mío bendito. Y nosotros, ten misericordia, Señor. Si mire, el cristiano de hoy: ay, tengo gripe, me ha dado achis, una gripecita, y ya no va a la iglesia, ya no va al culto. Ay, me duele tantito algo. Y entonces, ¿para qué somos cristianos? ¿Para estar? ¿Dónde está la fe, hermano? ¿En serio? O sea, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe ni a una gripe se nos va a curar, menos un cáncer, menos una diabetes. Pero si nosotros ejercitamos la fe, cuando viene una situación, nosotros decimos: bueno, Señor, mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Echa fuera ese demonio de enfermedad, porque las enfermedades son espíritus que se apoderan del cuerpo para dañarlo. Tenemos que saber eso. Cuando estaba aquel jovencito, hermano, que el demonio lo tiraba en el fuego, en el agua, y los padres vienen y lo trae a los discípulos para que echen fuera al demonio, para que lo curen, porque se había oído de que todos los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libertados. Dice que lo traen, y entonces, y el Señor, él se acerca al Señor Jesucristo, el padre del joven, le dice: mira, traje a mi hijo a tus discípulos para que saquen este demonio, y no pudieron. Vamos a leer ahí en Marcos. Váyase al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Mire qué cosa. Esto es lo bonito de la palabra. Esta historia, en el versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y él respondiendo, uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo él les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, oiga bien, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Oiga bien, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo, oiga bien, ¿qué dice? Todo le es posible. O sea, no hay nada si se puede creer.
todo es posible. Inmediatamente dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Oiga, declaró, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahí está. Imagínense, ¿por qué necesitamos nosotros conocer el plan de salvación del Señor? Allí está un hermano, un ejemplo. Y usted mira, ahí estaban estos hombres que aplicaban la ley también, estaban disputando, estaban peleando, hermano. Así estamos hoy las iglesias. Tenemos que reconocer. Estamos mirando, el hermano se equivocó, no tocó bien. El fulano que está cantando no cantó bien. ¿Qué es eso? Debemos orar y pedirle al Señor cada día entender lo espiritual. El Señor tiene ese plan, hermano, de salvación, de dar a nosotros, hermano, este conocimiento. Esto no se compra con dinero, bendito Dios. Entonces es importante cuando nosotros miramos cuál es el plan que el Señor tiene para la humanidad. Es de libertar, porque que el Padre había traído a los discípulos su hijo, hermano. Mira, desde pequeño, esto le pasaba, hermano, de muchos años. O sea, no era una cosa tan fácil. Por eso el Señor dice, esto no sale si no es con ayuno y oración. O sea, que nosotros, hermanos, determinamos qué clase de cristianos queremos ser. Si nos opacamos por las circunstancias de la vida o nos aferramos a esta palabra y al plan que ya el Señor ha establecido. Bendito Dios. Dice en Juan, primera de Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito Dios. Y en el Evangelio de Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en él Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, oiga estas palabras, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bendito Dios. Oiga qué palabra, qué extraordinario, hermano. O sea, si nosotros hoy entendemos que el Señor nos ha puesto un plan a nosotros como iglesia, y usted solo lo guarda y no lo ejecuta, meditemos, por favor. Estamos en un tiempo de mucha necesidad, y la iglesia es la que tenemos un plan, hermano, de salvación que el Señor nos ha dejado a nosotros para que lo compartamos. Y no solo eso, las obras que él hizo, hermano. Si nos ponemos a hablar de las obras, porque es fácil hablar de esto, del otro, pero vamos a hablar de las obras que Cristo hizo. En 3 años, hermano, oiga bien, en 3 años que inició su ministerio, oiga, en 3 años. Porque desde pequeñito, cuando usted mira, hermano, ya estaba en el templo. Dice que los maestros, los dotados en el conocimiento de las leyes y todo, se quedaban atónitos oyendo a Jesús a sus 12 años
como él estaba enseñando y hablaba, hermano, con un denuedo la palabra y decía, pero ¿y de dónde si no es este el hijo del carpintero? Cuando lo miraban hablar ya con autoridad, y ¿de dónde este si ni a la escuela fue? Si este no, es que él era el hijo de Dios. Él no venía a hablar el lenguaje terrenal, él vino atrayendo un lenguaje espiritual, celestial. Él dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, el Padre que las ha puesto en mí es el que las habla. Y entonces Felipe es un servidor de él y dice, Felipe, he estado tanto tiempo y no me conoces. Mira cuántos cristianos somos cristianos por años, hermano. Nos pasa a las de Job. Venimos oyendo el mensaje, la exhortación, y decimos, es que lo dice por mí. Sí, amén, por mí predica. Cuando predican aquí los pastores, cuando vienen los ministros, cuando viene el invitado, el que sea que predica por nosotros, no estamos ausentes, es para nosotros la palabra. No podemos decir, solo para ahí el maestro de música, ya hoy le cayó al hermano, hoy le cayó a la hermana, hoy le cayó. Hermanos, si la palabra debemos amarla. Si viene reprensión, gloria a Dios, porque dice la palabra que el Señor reprende al que ama, al hijo a quien quiere. Si somos hijos y algo no está bien, el Señor nos va a reprender, ¿verdad que sí? Porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, es impresionante, pero dice, de cierto que el que me ha visto a mí también ha visto al Padre. Cree la palabra y dice, las obras que yo hago ustedes las van a hacer y aún mayores. Vamos a ser honestos, porque yo pasé por eso. Cuando yo me vi en un problema de salud, hermano, traté de soportarlo y sufrirlo por mucho tiempo. Pero hubo un momento que ya no pude y quedé en mi cama, quedé que ya no pude levantarme. Era como una espada que me había atravesado y yo estaba que ya no pude moverme. Llegaron los paramédicos a sacarme de mi cama y me llevaron a la sala de emergencia. Cuando yo estoy en la sala de emergencia, y hermano, yo quería que se me quitara aquello, pero no le pueden poner morfina. Morfina es la que le ponen a uno para quitarle el dolor. Le sacan sangre primero, tienen que asegurarse que la persona no esté, si es mujer embarazada o qué problema tiene. Tienen que primero hacerle exámenes, no es de una vez que le van a aplicar algo. Y entonces mi cuerpo ya no resistió el dolor. Yo había venido resistiendo unos dolores de muerte. En mis escritos yo pongo ese dolor que es un dolor de muerte, porque es un dolor de muerte que era, hermano, que yo no podía ni respirar. Yo me paraba hacia la pared y me quedaba así sin respirar, porque cada respiro que yo pegaba era como que una puñalada entraba en esta parte del páncreas, porque era problema del páncreas. Bueno, cuando estoy ahí en la sala de emergencia, yo veo mi espíritu o mi alma, pero se sale así y va para allá y se va. Yo estoy allá y estoy mirándome aquí. Es real, o sea, hay dolores que ya el cuerpo ya no los soporta. Y entonces yo me despedí. Yo me acuerdo que yo ya no pude más. Yo decía, ya no pude luchar, y aquello me llevó. Y yo miraba que yo me estaba yendo. Yo vi que me salí del cuerpo. El cuerpo no soportó el dolor, porque no me ponían nada para el dolor sin saber lo que tenían que hacer. Entonces ya cuando yo volví, que me habían puesto la morfina, me habían aniquilado, con eso me habían. La cuestión es que yo pasé ese proceso. Y entonces me tuvieron 15 días, yo no podía comer, me pusieron intravenosas con líquido nada más, porque era que se había cerrado todo eso, ahí estaba infectado, estaba una inflamación y no podían ni operar, no podían hacer nada, tenían que dar tratamiento hasta que eso se aplacara y poder hacer una operación. Bueno, lo que le quiero decir es que eso fue bien feo, fue tremendo, la verdad, fue fuerte. Y es así, corremos al hombre porque creemos que el hombre nos va a solucionar el problema. Me operaron, hicieron todo lo que tenían que hacer. 2 meses habían pasado, porque cuando yo estaba con ese problema, hermano, yo ni agua no podía absorber, no podía ni agua sostener, nada de eso. Entonces me operan y luego 2 meses pasan, hermano, y vuelve aquella cuestión horrible, y para mí fue traumante. Cuando nuevamente de emergencia caigo en Washington, al Washington DC, me fui a otro hospital allá, ya no fue aquí en el área de Maryland, sino al DC, al centro de DC. Y los médicos
dicen y dan diagnóstico y dice tienen que ir a otro hospital más sofisticado para que le hagan otra operación y que estoy bajo una dosis de morfina ahí porque igual yo me frustré y me recuerdo, nunca voy a olvidar que me puse en pie y le dije yo me voy para mi casa, yo no voy a ir ya más a ponerme en las manos de hombre. Yo acepté la voluntad de Dios y dije, Señor, tú tienes poder para curarme. Dios va a probar nuestra fe. Si yo hubiera determinado creer en el hombre, yo le puedo garantizar el 100% que yo no estaría aquí de pie, yo estaría muerta ya. Porque como ministro he ido y he visto los casos de personas que les diagnosticaron cáncer, que les dijeron es un cáncer que no se pudo evitar, saltó eso y está desarrollándose más. Y he ido a ver, hermano, a las personas que les ponen para el dolor y les inyectan hasta que las disecan a las personas y las personas terminan muertas, terminan sin cabello, terminan, hermano, o sea, de una manera, yo lo he vivido, yo lo he visto y lo viví en un momento de mi vida, esa decisión. Y ahí es donde nosotros miramos cuál es el plan de Dios para mi vida. El Señor trajo un plan para sanarnos. El Señor dice, las obras que yo he hecho, también ustedes las van a hacer. Entonces hay momentos que el enemigo va a ponernos situaciones y nos va a querer poner duda. Si tenemos duda, el Señor, hermano, Él no va, dice Santiago que el que duda no espere nada. Nada puede recibir el que tiene duda. Por eso este hombre, cuando le dice, Señor, lo traje y no pudieron hacer nada, el Señor le dice, incrédulos. Porque, hermano, pues, alguien puede estar orando, pero no cree realmente que va a ser sano. Tiene incredulidad, ¿entiendes? Entonces había duda, había incredulidad. Por eso no pudieron sacar esos demonios que venían de, hermano, de años que tenían poseída a esta criatura. Entonces el Señor, con la autoridad, Él venía, hermano. El maestro era tremendo, orando, siempre ayunando en los montes, siempre estaba allá separado. Eso enseñó a sus discípulos. Y el Señor le es claro, dice, este género no va a salir si no es con ayuno y oración. Imagínate, vamos a ser honestos en este tiempo. Y yo pasé por eso. ¿Qué hice después de yo determinar irme de la sala del hospital? Señor, voy a entrar a ayunar, vamos a entrar a orar y a ayunar hasta que tú traigas respuesta. Pero yo no voy a dejar que me siga descuartizando los hombres. ¿Me entiende, hermano? Que descuarticen las vacas y los animales. Pero nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Necesitamos, y como cristianos es un reto. El Señor dijo, si yo hice sanidades, ustedes en mi nombre van a sanar al enfermo. Si yo liberté a los endemoniados, ustedes también. Es un reto, hermano, que nosotros tenemos. ¿Cuánta gente llega a las iglesias, hermano, y llegan enfermos y se van enfermos? No tiene fe ni el predicador, ni tiene fe el que viene con la necesidad. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. Viene enfermo y se va más enfermo muchas veces. ¿Me entiende? Entonces tenemos que nosotros saber que hay un plan que el Espíritu Santo nos ha dejado, amada iglesia. Y hoy más que nunca, mire, cuánta gente tiene temor de ir a un hospital por la situación que estamos viviendo. Cuánta gente tiene temor hasta de ir a comprar su comida por las cosas que están pasando. Hay un plan de salvación, hay un plan que va a funcionar a través de la fe. Y es el tiempo, esta generación necesita despertar a esa fe, a esa convicción que el Señor ha venido para salvarlos, para librarnos, hermano, porque realmente lo necesitamos. Bendito Dios, poderoso Dios. Y voy a cerrar aquí con en Hechos, en el capítulo 16, versículo 29. Dice que entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les decía, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto es, hermano, un hecho extraordinario que encontramos cuando a Pablo y a Silas los habían golpeado tanto para hacerlos callar que no hablaran del evangelio. Porque cuando nosotros activamos las cosas espirituales, se nos levanta, hermano. Mira, el enemigo quiere enfermarte, el enemigo es enemigo porque ese es el trabajo de Satanás, atacarnos, dañarnos, hermano. ¿Entiende eso?
Él busca la manera de asaetearnos. Por eso dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar, hermano, todas esas potestades infernales, los demonios, todos esos espíritus de maldad que no los podemos ver, pero que los aires mismos están llenos de demonios. Nuestro enemigo nunca va a ser el hermano, la hermanita, el pastor, los líderes, el diácono. No, hermano, estos son almas. Ellos son almas que si no se ponen bien con Dios se pueden ir al infierno. Cualquiera de nosotros puede ir al infierno si no hacemos bien las cosas para con Dios. ¿Entiende eso? El Señor está buscando que nosotros como humanos entendamos que hay un plan que quiere salvar a la prostituta. El Señor, hermano, no condenó a la prostituta, no. María Magdalena le sacó 7 demonios y después le servía al Señor. Usted sabe eso. El Señor a los borrachos no los condenó. Y en un momento el Señor, al mirar la hipocresía y la falsedad de los fariseos, y que ellos bien vestidos y solo ellos se creían bien santos, les dice: miren ustedes, oigan, pongan atención, les dijo: las prostitutas y los borrachos van a entrar primero al reino de los cielos. Y si ellos quedaron asustados, ¿cómo es esto? ¿Y sabe usted quién dijo eso? Usted tiene que saber eso. Porque nosotros hoy necesitamos esta generación donde, hermano, hay tanta tecnología. Lo que menos hay es conocimiento de la palabra, ¿sí o no? Donde hay tanto ahora, hermano, que todo mundo tenemos esto. ¿Para qué lo usamos? ¿Solo para mirar al vecino, para criticar al vecino? Voy a mirar qué anda haciendo Julano. Voy a mirar qué comió Julano. ¿Ah? Voy a mirar a dónde anda el vecino. O sea, estamos tan pendientes de los vecinos para criticarlos, no para bendecirlos. Estamos tan pendientes de los demás que nos olvidamos. No, mire cuánta gente es rara. Le voy a decir esto, ¿verdad? Porque mire, o sea, yo he reprendido a algunos ahí en el monte, porque me dicen: no me grabe orando, porque me va a ver el hermano o los pastores, me van a regañar. Y tal vez me van a oír y me van a criticar por eso. Me dice: me va a ver. Y le digo yo: o sea, ¿le da vergüenza de que lo vean que a orar viene? ¿Le da vergüenza que le vean que viene a un lugar a buscar del Señor solo porque piensan que solo en un templo hay que orar, hay que cantar, no, si vamos a la palabra, no debemos ignorar la palabra del Señor. Entonces, pero sí usamos para mirar a otros, pero no queremos que nos miren a nosotros. Y esto que no estamos haciendo nada malo, hermano. No. Si los que andan, hermano, mire cuánta gente ahí anda en la borrachera, haciendo cosas malas, haciendo disparates, y ahí los están grabando, hermano. Imagínense, nosotros como cristianos debemos transmitir que hay pueblo de fe todavía en este tiempo, que hay gente que oramos, que hay gente que hacemos algo espiritual. No debemos avergonzarnos de eso, ¿verdad que no? El Señor dijo que no nos avergoncemos. Muchos se avergüenzan. Entonces el Señor, al mirar la actitud de los fariseos, por eso les dice: ¿saben qué? Las borrachas y los borrachos y las prostitutas van a entrar primero al reino de Dios que ustedes. Porque esos sí se arrepintieron de verdad, esos sí cambiaron su vida de verdad. Ustedes solamente son apariencia, ustedes solamente pretenden, pero no les importa. Se enojan cuando se sana el ciego, se enojan cuando miran caminar al paralítico, se enojan cuando miran que el que está encorvado se levanta y comienza a caminar bien. Y les enoja lo bueno, y por eso el Señor les dice: ¿saben qué? Ustedes van a estar destituidos del reino, y los borrachos y las prostitutas que ustedes menosprecian, que ustedes humillan, son los que van a estar sentados a la mesa del Padre. Alaba a Dios, iglesia, porque nosotros tenemos un Dios que tiene un plan de salvación para el que todo mundo puede despreciar, pero que Él no desprecia. Bendito Dios. Ese es el que nosotros. Entonces aquí, hermano, el carcelero pide luz. Dice que aquí estamos viendo una escena tremenda. Dice que pidiendo luz se precipitó, estaba temblando, mira, y se arrodilló a los pies de Pablo y de Silas, dice, pidiendo, hermano. Estaba este hombre, hermano, experimentando un poder
él estaba acostumbrado a temblarle, claro, al gobernador, ¿verdad? Cuando decía, andad, hace esto. Y tenía, pero aquí este hombre estaba temblando ante el poder verdadero supremo. ¿Sabe por qué? Porque ante aquella escena de un Pablo y un Silas golpeados, reventados de su cuerpo, encadenados de pies y manos, dice que estaban encadenados y en el calabozo de más adentro los habían puesto, pero aún ahí se oía la oración, la alabanza. Y hermano, no solo eso, le estaban predicando a todos los de la cárcel, de tal manera que toditos se convirtieron. Alaba al Señor, hermano. Toditos se convirtieron, hermano. Mira qué cosa. Mira, ese es el plan de salvación. Ahora nosotros predicamos, hermano, y que se arrepienta. Y Dios mío, usted le dice, hermano, la gente hoy dice, no, ya no voy a la iglesia porque a la fuerza quieren que uno se convierta. ¿Qué es el reto que nosotros tenemos como iglesia? Orar más, ayunar más, hermano, para que sea Dios tocando esa vida. Porque mire cuánta gente, hermano, ha venido. A mí ha venido gente y me dice, no, yo no voy a la iglesia porque mucha gente hipócrita. Y un día un predicador vino a orar por mí. Tírate al suelo, tírate al suelo, tírate al suelo, tírate al suelo. Y no se tiraba el hermano, pues yo tenía miedo que me iba a reventar la cabeza y me tiro al suelo, dice. Pero ahora los predicadores piensan que ellos tienen poder porque alguien se tiró para el suelo. Hermano, no, el poder de Dios se manifiesta sanando al que esté enfermo. Alguien alaba a Dios. Si alguien mudo, hermano, se va hablando, ese es el poder de Dios. Si alguien, hermano, que no caminaba, que anda en silla de ruedas y se va caminando, ese sí es el poder de Dios. Alaba a Dios. Esas son las obras que el Señor quiere que nosotros manifestemos. Que cuando hay el llamado, las almas vengan, hermano, y se acerquen al Señor. Ese es el poder que necesitamos nosotros saber y reconocer, que es el poder de Dios. Este hombre, hermano, dice que temblando se postró a los pies de ellos, ¿me entiende? Pidiendo luz. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Entonces está declarado que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es necesario que con denuedo nosotros, hermanos, comencemos a hablar del Señor. Si no hemos estado hablando de Él, si no estamos poniendo el plan de salvación delante de las personas, es tiempo. Porque hoy, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay personas enfermas. Y oiga bien, hermano, hay niños que padecen de cáncer, hay mujeres padeciendo de cáncer, hay jóvenes padeciendo de cáncer, hay personas con diferentes enfermedades, hay cosas tan tremendas que se están dando, y la iglesia estamos llamados para presentar el plan de salvación. Amén. ¿Quién no quiere ser sano? Hermano, todos queremos ser sanos. Cuando a mí me amenazan, hermano, y me dan las recetas de 500 miligramos, de 800, de 1000 miligramos, y que usted se toma la ibuprofén y no puede salir a manejar, no puede ser esto, que si usted se toma esas pastillas comienza usted allí a temblar, no de la gloria de Dios, allá a temblar del efecto de esos venenos que le dan. Entonces, si nosotros somos entendidos como cristianos, yo sé que el diablo me ha lanzado una saeta de muerte. Usted tiene que saber eso, usted no debe ignorar que hay saetas. Mira, hermano, cuando yo le dije el otro día, cuando pase por esos lugares de brujería, ore, no maldiga al brujo, bendígalo, porque ellos nos maldicen, pero el Señor dijo que nosotros les bendigamos. Yo oigo, hermano, a muchos predicadores, a muchos cristianos maldiciendo a los brujos, que atando a los brujos. No ates al brujo declárale libertad. Eso lo quiso el apóstol Pablo. Hay que atar al demonio que tiene atada ese alma. Pero aún el brujo es un ser humano como usted y como yo, pero está engañado. ¿Entiende eso? Buscando poder, que el diablo le dé poder para hacer daño a otro ser humano. Pero nosotros hemos recibido un poder soberano, máximo, que el que puede operar un brujo. Entonces, por eso es que cuando Pablo está predicando, el brujo dice,
pierde y dice, este resucitó muerto y yo eso no lo puedo hacer. Este hizo esto y dice, wow, ¿qué poder es este? Dijo el brujo. Y viene y dice, mira, dame de ese poder. Y le dice, no te equivoques, este poder no lo puedes pagar. Este poder ha sido planeado del cielo para el que crea, para el que se convierta. Y el brujo se tuvo que convertir, quemó los libros, quemó todo lo de brujería y aceptó a Jesucristo y se bautizó también, hermano. O sea, eso es lo que nosotros hoy tenemos un gran reto en esta generación: acercarnos al Señor y ser productivos. Porque el Señor dice, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. El que no da fruto, el que lo va a eliminar es el Señor. Nosotros tranquilo, hermano. Tú miras un hermanito que persiste en algo malo, ora por él, hermano. Ora, pídele al Señor que cambie, que ese hermano va a ser de bendición en cualquier momento. No nos pongamos nosotros, ni al brujo nunca lo maldigas. Cuando yo paso por ahí, Señor, liberta, que ninguna de esas saetas y palabras de maldición que ellos lanzan contra nosotros daña a ninguno de tus hijos. Pero nosotros le bendecimos que se convierta, porque ¿sabe qué pasa? Cuando un brujo se convierte, hermano, él sí no le da vergüenza hablar de cómo hacía sus trabajos de brujería. Dice un brujo que llega, y aquí cierro para que oremos todos en el altar. Dice que llega con 30 velas, el mes era de 30 días. Llega, hermano, y le dice a esa persona que le lleve esas 30 velas, que le lleve no le voy a decir ya más cosas porque no vaya a ser que usted vaya o el que esté por ahí vaya. Entonces dice, esto significa, vas a prender una vela todos los días hasta que se elimine, la otra hasta que se elimine, hasta que se quemen esas 30 velas. Eso significa que en 30 días se va a apagar, se va a morir el fulano. Imagínate. Y ellos comienzan a decir todo lo que hacen en contra. Y era, hermano, una cristiana a la que querían matar, pues. Y lo bueno que era una cristiana que oraba, porque quemaron las 30 velas y la hermana no se murió. Y entonces el hombre había pagado mucho dinero para que mataran a la hermana. Y le va y le reclama al brujo y le dice, mira, ya quemé las 30 velas y todo lo que tú me dijiste y no hace efecto. Allá anda más feliz, le dice. Allá anda más contenta la persona. Y le dice, pero entonces, y dime que es que ella es cristiana. Con esa no te metas, le digo. Y el brujo, ni el brujo no puede. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que nosotros teníamos un enemigo atroz, poderoso, pero Él planeó un plan más grande y dio su vida para que nosotros recibamos poder de resurrección. Levántese de su territorio y vengamos aquí. Aleluya. Bendito Dios, de tal manera que Él venció aún la muerte. Véngase, vamos a orar. Bendito Dios. Vamos a darle gracias al Señor que estamos para terminar un año, amado hermano, y estamos vivos, estamos aquí, estamos felices, agradecidos, bendito Dios, por lo que el Señor está haciendo.